Es un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Agradezco mucho la lectura de Efesios 4 que hizo Julio César. Espero llegar hasta ahí. Cuando me pidieron o cuando quedé en esta charla acerca de cómo encontramos los dones a través de los pequeños grupos, no me di cuenta que había algunos temas previos que tocar. Si no, hablaba de que Efesios 4, 16, vamos a ver si llegamos ahí. El tema que quería tocar hoy es diversas formas de la gracia. 1 Timoteo 4:10 dice, pongan al servicio de los demás el don que cada uno ha recibido, como buenos administradores de las diversas formas de la gracia de Dios. Entonces, esto nos ayuda a pensar en qué son formas de gracia de Dios, que son las diversas formas de la gracia de Dios. Y es algo que necesitamos tener presente, creo, como para poder estar pensando en lo que es el servicio, justamente. Esta pregunta, ¿cómo saber cuál es mi forma de gracia? Pedro 4:10, espero que lo tengan abierto ahí. Pedro preguntaría, ¿qué forma de gracia recibiste? ¿Qué forma de gracia recibiste? Pablo diría, ¿cuál gracia te fue dada? O sea, ambas preguntas apuntan a Dios. ¿Cuál forma de la gracia recibiste en Pedro? O sea, todos recibimos una forma de la gracia de Dios que es un don. Pablo, cuando habla de los dones, muchas veces habla de la gracia que le fue dada. Entonces, son dos formas de hablar de las gracias, de la gracia que uno recibe. Entonces, cuando pensemos en este versículo, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vamos a pensar en varios detalles que tienen que ver con lo que son los dones. Uno es que es para el servicio de los demás. O sea, ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Otro detalle importante, cada uno ha recibido un don. No es algo que solamente hablamos del don de curar, una cosa así, es algo que cada uno ha recibido. Después, otro detalle que hay que recordar en esto es que somos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, una persona que recibe un don no es el dueño de la gracia de Dios, es el administrador. Y esto creo que es re importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces uno tiene el tiempo, la posibilidad de estudiar, que puede ser, le da una capacidad que puede usar a Dios, pero hay que recordar que solamente Él está administrando esa capacidad que tiene, no es el dueño de eso. Entonces, es algo que necesitamos estar siempre presente, que somos administradores de los dones que Dios nos da, administradores de la variada gracia de Dios. Entonces, cuando estamos pensando en lo que es la gracia que Dios nos da, vamos a pensar en dos formas de lo que es la gracia. Una es la gracia que nos salva. Dios nos salva por su gracia. Después aprendemos a caminar en su gracia. Entonces hay como dos etapas de la gracia. La primera etapa es cuando nos salva por su gracia, y la segunda es cuando caminamos con Él en su gracia. Leo un pasaje que usé la última vez que prediqué en Colosenses 2, 6 al 7, que dice, vivan unidos a Cristo Jesús el Señor, tal como lo han recibido, arraigados, edificados en Él, apoyados en la fe, tal como se les enseñó, rebosando en agradecimiento. Colosenses 2, 6 y 7. La segunda parte de este pasaje, lo han recibido a Jesús como Señor, es
la primera etapa de la gracia. Lo recibimos a Él como Señor. Nos salva por su gracia. La segunda parte es anden en Jesús. Vivan unidos a Cristo Jesús como el Señor. Arraigados en Él, apoyados en Él, edificados en Él, rebosando en agradecimiento. Esto es andar en la gracia. Entonces esas dos etapas de la gracia las conocemos, las vivimos todos. Vamos ahora, ya que hemos hablado de las dos formas de la gracia, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Efesios 2, 1 al 10. Que habla de estas dos formas de la gracia. Y mi idea es llegar a Efesios capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Pero si tengan sus Biblias abiertas, le va a ser, creo, de mucha más ayuda. Efesios 2, 1 al 10, dice: Él les dio vida a ustedes, o sea, Dios les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, Pablo aquí está escribiendo a los destinatarios que son cristianos gentiles, y muy fuerte las palabras que estaban muertos en sus pecados. O sea, obviamente se refiere a una muerte espiritual, no estaban muertos físicamente, o no está ahí leyendo la carta. Dice que nosotros también estábamos en las mismas condiciones, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando dice que son hijos de la ira, significa que si antes, en esa situación de anterior, si hubieran ido al día del juicio final, estarían condenados. Esto es ser hijo de la ira. Entonces está hablando de la ira de Dios, cuando dice hijos de la ira. Pero después cambia en versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Entonces pasa de hablar de la ira de Dios a hablar de la gracia de Dios. Y es como lo que recalca realmente es que Dios es rico en misericordia y que nos amó con un gran amor. Si nos amó cuando éramos hijos de la ira, nos amó. Y cuando estábamos muertos en los delitos, cuando éramos pecadores, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Cuando dice que nos dio vida juntamente con Cristo, se refiere a un momento cuando uno, por fe, de arrepentimiento, se bautiza, está sepultado con Jesús en el agua, y por medio de su fe resucita con Jesús. Es salvado en ese momento por la gracia. Dice en versículo 6, y con Él nos resucitó con Él y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Entonces, la idea es que al salvarnos con su gracia, esa relación con Cristo está tan unida que estamos como sentados con Él en el cielo. O sea, tenemos la seguridad de la salvación a partir del momento de bautizarnos. Entonces, eso es cuando conocemos la gracia, la primera etapa. Versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuevamente enfatiza, somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Esa fe que nos salva es cuando nos bautizamos y resucitamos, empezamos a andar con Cristo, y esa gracia nos sigue salvando en nuestra relación con Jesús diariamente. Romanos 5 dice, ahora que hemos sido justificados con Cristo, nos paramos en la gracia. Entonces la gracia es algo que tiene una primera etapa, pero también una segunda etapa. Esa segunda etapa es la relación que vamos viviendo, porque dice primero en versículo 9 que no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. O sea, no podemos decir que, bueno, yo hice muchas buenas obras, soy una buena persona, por eso soy salvo. No, porque lo que vimos al principio de Efesios 1 a 10, es que todos somos pecadores, y eso nos hace dignos de la ira de Dios en el juicio final, entre todos nosotros. Pero por su gracia, su amor, su misericordia nos salva. Entonces nos crea, cuando resucitamos con Jesús en el bautismo, nos está creando, nos está haciendo en Cristo Jesús. Él llega a ser nuestro Señor y nos crea para buenas obras. Ahora, estas buenas obras son el resultado de ser salvados, de resucitar con Jesús. No son lo que nos trae la salvación, son más bien el resultado de ser salvo, el resultado de saber que he resucitado con Jesús, Él es mi Señor, ando con Él, me dio la promesa de sentarme con Él en el cielo. Entonces tengo esta promesa, y esa es la gracia de Dios que obra en mí. Ahora, parte de esta gracia de Dios que obra en mí son mis dones, o mi don. Las diversas formas de la gracia que uno recibe, según el caso, es su don. También no es solamente los dones, porque a veces los cristianos tenemos la posibilidad de servir. Yo me pregunto si en la última cena, cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, aparentemente nadie más quería el trabajo tan humilde del esclavo del peor rango de la casa. Es el que lavaba los pies, no había esclavo presente. Jesús se levanta y lo hace, mostrando que él había dado un ejemplo para que hagan lo mismo los unos a los otros. Entonces él dio un ejemplo de lo que es el servicio, para que seamos felices, y un ejemplo para que hagamos lo mismo. Si uno se pone a pensar, no sé si es mi don hacer este tipo de servicio, tal vez se está equivocando. Muchas veces hay que pensar, tengo la oportunidad de servir, y por ahí nadie más lo quiere hacer. Eso es el ejemplo que Jesús nos dio, y dijo que si entendemos eso y lo hacemos, seremos felices. Bueno, pero igual a veces nos queda la pregunta, ¿y cómo sé cuál es la forma de gracia? ¿Cuál es el don? ¿Cuáles son las formas de gracia que Dios me ha dado? ¿Cuáles son estas formas que yo debo administrar? ¿Cuáles son lo que yo puedo dedicar en especial al servicio al Señor? Vamos a ver un ejemplo, por el ejemplo que mejor podemos entender, que está también en Efesios, pero en Efesios capítulo 3.
Cuando Pablo ora, antes de que él ore, va a hablar de la gracia que recibió. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han huido de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por ustedes. Entonces, él dice, primero, que habla de la administración de la gracia. Estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice realmente dispensación. Si están leyendo Reina Valera, dice administración de la gracia. Si se vuelve a pensar en lo que leemos en 1 Pedro 4:10, somos buenos administradores de las variadas formas de la gracia de Dios. Pablo dice: la gracia que me fue dada a mí es lo que yo estoy mostrando en mi servicio a ustedes, lo que son gentiles. Estoy administrando esa gracia que Dios me dio, administrando ese privilegio que Dios me dio. Porque a veces una forma de gracia también se puede entender como un privilegio. Entonces Pablo recibió un privilegio, una gracia, un don de ser apóstol a los gentiles. Y vamos a ver en qué consiste ese don de gracia. Vuelvo al versículo 2. Si en verdad han huido de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. La forma de la gracia que Pablo y otros apóstoles y profetas recibieron, su don, es de dar a conocer el Evangelio. En el caso de Pablo, darlo a conocer a los gentiles. Hoy en día podemos decir que nosotros también tenemos el don de dar a conocer el Evangelio, pero el de los apóstoles es diferente. Ellos lo recibieron por revelación. Nosotros hoy en día leemos el Evangelio porque les fue revelado a ellos. Entonces, el don de ser apóstol, el don de ser profeta, es sobre todo el don de recibir el Evangelio y darlo a conocer. O sea, recibirlo por revelación. Hoy en día lo seguimos dando a conocer. A veces no aprovechamos lo que ya fue revelado, que es en el Nuevo Testamento, el Evangelio que damos a conocer. Entonces vamos a pensar en lo que vemos de este ejemplo de Pablo. Primero, él fue dado la gracia. Una forma de gracia que recibió fue la de ser apóstol. Era su don. Administraba ese don. Reconocía que era su responsabilidad, algo que Dios le había dado. También era para el servicio. Igual que Pedro, cada uno usa el don que recibió para el servicio. Pablo lo usaba para el servicio de los gentiles, para darles a conocer el Evangelio. Entonces vemos en este ejemplo de Pablo justamente lo que es el ejemplo de cómo reconocer su gracia, su don. En su caso fue por revelación, pero vamos a pensar cuáles son algunos motivos que Jesús podría haber tenido en elegirlo a Pablo como apóstol. Bueno, un factor podría haber sido sus experiencias de vida. Las experiencias de vida que tenemos, Dios las puede tomar y usar para el servicio del Evangelio. Puede usar las experiencias de la vida que hemos tenido
para servir a nuestros hermanos. Puede usarlas para edificar la iglesia. Entonces, Pablo, en sus experiencias de vida, había sido rabino, había sido educado por un rabino famoso, Gamaliel. Entonces era importante ese aspecto en su servicio, porque cuando enseñaba recurría a la forma de enseñar de los rabinos para enseñar. Era bilingüe, hablaba, por lo menos bilingüe, hablaba arameo y griego, también hebreo, leía en hebreo. Entonces, cuando en su trabajo de misionero podía viajar, podía hablar en otros esos idiomas, además de que tenía don de lenguas. Pero su formación, su vida, la forma en que fue criado, lo educó para hablar en más de un idioma. Otro factor podría ser que era ciudadano romano, o sea, tenía ciudadanía romana. Esa ciudadanía lo acompañó, le sirvió más de una vez en sus viajes. Otro factor en su experiencia era su oficio de fabricante de carpas. Más de una vez se trabajó fabricando carpas, o sea, eso pasó, creo, en Corinto. Ese oficio que él tenía le permitió a conocer otros cristianos, por ejemplo, Aquila y Priscila eran compañeros de él en el trabajo, también en el trabajo de hacer carpas. Entonces, las experiencias de la vida en gran parte lo prepararon para ese trabajo de servicio. Pero también hay otro factor que es un factor espiritual, yo creo que preparó a Pablo, y era que él se daba cuenta hasta qué punto necesitaba de la gracia de Dios. En su trabajo tenía muchas pruebas, y cuando se llegó a desesperarse, el Señor le dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces él aprendió a reconocer cuánto necesitaba de la gracia de Dios. También la parte que hablamos de la inicial de la gracia, que es cuando recibimos el perdón de Dios, que es algo que por ahí vamos aprendiendo más y más a lo largo de la vida. En Corintios 15, él dice que la gracia de Dios en él no fue en vano, porque él trabajó más que los demás apóstoles, pero no fue él sino la gracia de Dios obrando en él. O sea, él se daba cuenta que ese trabajo que realizaba en unión con Cristo como su Señor, que era su ministerio de ser apóstol, su servicio de ser apóstol, el privilegio, la gracia de ser apóstol, era debido totalmente a la gracia de Dios, porque dice que él fue el más pequeño, más significante de los apóstoles. Entonces, mientras más uno se da cuenta de cuánto Dios lo perdona y cuánto Dios lo ama, mientras más nos damos cuenta de cuánto necesitamos de la gracia de Dios, más podemos dedicarnos, podemos aprender a ver formas en que Dios nos está dando para servir. Ahora, estas formas de servicio pueden cambiar durante la vida. Por ejemplo, Felipe fue elegido en Hechos 6 para ser un hombre que servía las mesas, una obra de administración. Pero era hombre elegido para ese servicio de administración debido a su fe, estaba lleno del Espíritu Santo, tenía buen testimonio. Y si seguimos leyendo en los Hechos, Dios lo usa para evangelizar, y más adelante lo llaman Felipe el Evangelista. Entonces, a lo largo de la vida, su don, su forma de servir creció. Entonces, vamos a tomar unos pocos minutos
para leer el pasaje que Julio César leyó en Efesios 4, que empieza hablando del servicio, hablando de la unidad, de las cosas que nos unifican. Y empieza hablando de la necesidad de vivir con paciencia. Versículo 2. Vivan con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, como este capítulo va a hablar de diversos dones y diversas formas de servicio, muchas veces en la iglesia, cuando vemos que no todos servimos de la misma forma, puede llegar a haber competencia o falta de paciencia. Entonces, hemos sido llamados a vivir con humildad y mansedumbre y soportarnos unos a otros. Entonces, después él va a hablar de la unidad. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Si están todavía en Efesios, vamos a leer ahora Efesios 4, 7. O sea, primero habla de todas las cosas que nos unifican, lo que tenemos en común, la misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo que mencionamos antes. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. Dice literalmente, nos fue dada la gracia a cada uno. No sé en qué versión tiene a mano, pero es exactamente la misma frase que estaba en Efesios 3, cuando Pablo habla de la gracia que me fue dada, o Pedro cuando habla de los dones como diversas formas de la gracia, y que hemos recibido cada uno un don, cada uno una diversa forma de la gracia. Acá dice que cada uno de nosotros ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y voy a bajar al versículo 11. Él dio a algunos a ser apóstoles. Entonces ya habla de una forma de la gracia, que es la gracia de ser apóstol, la gracia de ser profetas, que ya vimos en Efesios 3, que el don de ser apóstol y de ser profeta es el don de revelar el Evangelio, cosa que ya está revelado. Entonces esos dones es como, por más que seguimos disfrutando del fruto de esos dones, no revelamos el Evangelio hoy en día, sí lo proclamamos. A otros él dio la gracia de ser evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a todos los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora el versículo 12 nos hace pensar por qué dio estos dones, esta forma de gracia a lo que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si de alguna manera vos estás con la responsabilidad de compartir la palabra de Dios, de dar a conocer la palabra de Dios, lo estás haciendo para capacitar a otros hermanos para el servicio. Recuerden que Pedro 4:10 dice que cada uno entregue su don para el servicio a los demás. Entonces, si uno ha recibido un don de enseñar o está a cargo de una congregación como evangelista o como anciano o pastor, entonces hoy en día, o si tiene el don de enseñar como maestro o maestra, la forma en que uno está usando esa forma de gracia es capacitando a los santos, a los otros miembros de la iglesia, los que son tal vez nuevos, para el servicio. Entonces, esto es si uno está en la función de liderazgo en la iglesia, es su responsabilidad
lograr que los demás se formen en servicio. Para la obra del ministerio, el ministerio es una palabra en griego que es diaconía, que significa servicio, sencillamente, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ¿qué estamos aprendiendo en nuestra fe? Estamos aprendiendo quién es Jesús. Estamos aprendiendo el Evangelio que nos enseña quién es Jesús, qué enseña Jesús, qué nos pide Jesús, qué nos trae Jesús. Entonces, esto lo estamos aprendiendo no solamente en enseñanza, pero también cuando estamos obrando, trabajando al lado de una persona, cuando estamos sirviendo en conjunto con alguien, están aprendiendo quién es Jesús. Eso es la doctrina que tenemos que aprender, quién es Jesús. Entonces, versículo 14, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por las astucias de los hombres, por las artimañas engañosas del error. O sea, hay muchas ideas en el mundo que nos rodean, muchas ideas que nos dicen que son importantes, que tienen que moldear nuestras vidas. Nosotros debemos moldear nuestras vidas por una sola enseñanza. Jesús es nuestro Señor. El Evangelio nos dio a conocer su voluntad. Versículo 15. Más bien, hablando la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Bueno, 2 veces está la palabra edificación en este pasaje. Cuando estamos usando nuestros dones, estamos pensando en cómo ayudar a la iglesia a crecer. Cuando Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, estaba hablando a Pedro, quien reconoció a Jesús como Cristo. Cuando reconocemos a Jesús como el Señor y lo mostramos en las formas en que servimos, estamos dejando que la gracia fluya en nosotros y se está edificando la iglesia. Ahora, lo que me llama la atención acá en versículo 16 es habla del funcionamiento adecuado de cada miembro. Otra vez vuelve a la idea de cada uno. En 1 de Pedro dijo que cada uno ponga al servicio de más el don que ha recibido, administrando fielmente las diversas formas de la gracia de Dios. Entonces, cada uno ha recibido una forma de gracia. Leímos al principio de esto en Efesios 4:8, cada uno le fue dada la gracia conforme a lo que Cristo quiere dar. Entonces, esa forma de gracia, ese don o dones que recibimos, son para edificar, para servir, para hacer crecer el cuerpo. Entonces, cuando estamos unidos en la forma en que servimos, cuando cada uno está realizando la actividad que debe en la iglesia, va creciendo todo en amor. Entonces, fíjense cómo todo esto está unido a la idea del Evangelio. Cuando nosotros aprendemos el Evangelio, aprendemos a vivir con amor y a tratar a nuestros hermanos con la humildad que estaba al principio de este capítulo, entonces estamos creando un ambiente en que cada uno va a querer servir a los demás, va a querer que el cuerpo de Cristo crezca. Si entendemos que nuestra doctrina es Cristo es nuestro Señor, nosotros vivimos en su gracia y servimos. Cuando aprendemos esto y le comunicamos a los demás, entonces podemos tener una iglesia fuerte que está creciendo,
en cada momento. Yo les pido disculpas por mi falta de formación en la tecnología en el día de hoy. Así que bueno, espero que podamos seguir aprendiendo acerca de la gracia de Dios y en otro momento seguiré hablando de este tema. Muchas gracias por escucharme.